Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más a Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm. Riders on the storm. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio. Conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Bueno, una madrugada más aquí en el Chupacabras de Onda Polígono Toledo. Uf, vaya, y hoy además venimos con ganas de dar caña y de guerrear, ¿no? Buenas noches, caballeros y damas de la noche. Buenas noches, Lady Manila. Buenas noches, John Constantine. Después de tiempo ya sin vernos, pero hoy con ganas de hablar de un tema muy interesante. Efectivamente, hoy tenemos dos temas en el tintero bastante interesantes. Bueno, y aquí tenemos al descendiente de Gengis Khan preferido de los oyentes, nuestro querido Charlie Khan. Buenas noches. Tengo una mancha en la pierna, pero no sé si seguro que tiene que ver. Dicen que tenemos, ¿no? Como el 3% de los genes de Gengis Khan. Sí, Tuvo tantos hijos que... Hostia, macho. No, le daba bien. Sí, no, ya sabes, hay el descanso del guerrero. Bueno, y nuestro historiador favorito, Rubén Villamor, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar una noche más aquí. Pues aquí hoy tenemos dos temas súper interesantes. Hablaremos de guerra. Y en la primera fase, la primera parte, en la otra historia, hablaremos de las Termópilas. Pero no solo de la famosa batalla de espartanos allí contra los persas, no, hablaremos de las otras Termópilas, ¿verdad, Rubén? Porque no hubo solo unas Termópilas, ¿no? La que conocemos de la famosa película de 300, hubo más de Termópilas. Esa sería la primera, pero hubo otras 6, alguna solo un siglo después de tener lugar la defensa de los 300 espartanos, y la última en plena Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Esas otras Termópilas las conoceremos hoy en la otra historia. Y bueno, en la segunda parte, en Mundo Desconocido, queremos hablar del tema Casus Belli, ¿no? La guerra. Desde el punto de vista histórico, ¿por qué? ¿Por qué surge la guerra? La historia de la guerra en sí, el pasado de la guerra, el presente de la guerra, y bueno, también podemos incluso divagar de cómo serán las guerras del futuro, ¿no? Cómo han sido y cómo serán. Robocop, Terminator, ¿no? Juegos de guerra, ¿cómo serán las guerras del futuro? No está muy lejos todo lo que ideó nuestro amigo James Cameron con Skynet. No está muy lejos. No queda... Más que nada no por cibo, y que también porque a veces se va a utilizar más armamento robótico que seres humanos, porque se han dado cuenta de que es más fácil mandar a un ser casi indestructible a matar enemigos que matar personas que tienen sentimientos. Efectivamente, la duda. Había una película de los años 80, Juegos de Guerra, que empezaba así, de que había dos hombres que tenían que pulsar el botón, y cuando tuvo que pulsar uno de los hombres el botón, dudó y no lo pulsó porque, claro, tenía que pulsar el botón y eso significaba mandar a 30 millones de personas a la muerte. Entonces, sabemos que las máquinas no dudan en ese aspecto, si tienen su rutina marcada de... Pero bueno, es un futuro lejano, pero quizás no tan lejano. Si nos da tiempo también entraremos en ese debate de las guerras del futuro. Bueno, y aquí quien les habla, John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios. Hoy reformado ciudadano, quien se encargará de guiar a este chupacabras en estas noches de Onda Polígono Toledo. Y bueno, por supuesto, quiero hacer una mención a nuestro
colaborador, historiador favorito, Rubén Viñamor, que acaba de sacar un nuevo libro, El colapso del Imperio Ruso, las guerras de independencia, desde 1917 a 1924, que hemos tratado estos temas en los últimos programas, lo que pasaba al final de la Primera Guerra Mundial, pues Rubén lo ha concentrado en un libro que se estrena casi ya, en breve. Sí, bueno, ya se puede comprar aquí, bueno, para los oyentes de Toledo, está en hoja blanca. Y bueno, antes que nada anunciar que el miércoles 6 de junio se va a hacer la presentación en el Alcázar, en la biblioteca pública, en la sala de conferencias. Bueno, va a ser a las 7 de la tarde, por si algún oyente del Chupacabras quiere venir, ahí voy a estar. En el Alcázar el día 6 de junio, madre mía, el sitio perfecto y la fecha perfecta para presentación de día D, pero no en Normandía, en el Alcázar. En el Alcázar, Sin novedad en el Alcázar. Magnífico, pues yo haré lo posible por estar allí y recomiendo a nuestros oyentes que acudan, porque ya les digo que todos estos temas que hemos tratado últimamente de este final de la Primera Guerra Mundial, lo ha sintetizado Rubén en este libro, que es una magnífica obra. Y aparte Rubén es un crack y se documenta, vamos, es un libro que merece la pena. Y por lo menos hay que ir a esa presentación el día D, hora H, en el Alcázar. Pues aquí y ahora da comienzo el Chupacabras. Hoy, en la otra historia, conoceremos las otras batallas de las Termópilas. Loco. Estás loco. Tierra y agua. Encontrarás ambas cosas en abundancia ahí abajo. Ningún hombre persa o griego amenaza a un emisario. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! Famosa escena de la película 300, ¿no? Cuando los emisarios persas, que esto es la realidad, se presentaron en la mayoría de las ciudades de las polis pidiendo sumisión, con esa frase de tierra y agua. Y cierto es que los espartanos mataron a los emisarios persas, algo que realmente fue una aberración en aquella época, porque se solía respetar a los emisarios, y realmente los espartanos no respetaron esa especie de política que había con los emisarios y los mataron, claro, originando las iras del rey persas. Sin entrar más en detalle en la batalla de las Termópilas, que ya la hemos visto 80 veces en esa película fastuosa, con poco rigor histórico, hay que decirlo. En este caso el tema de los emisarios es verdad, un poco más grandilocuente la escena, pero los eliminaron, los mataron, provocando la ira del rey Jerjes. Me gusta más la antigua a mí. Sí, exacto, la del León de Esparta, que León es de Esparta. Exacto, lo que podríamos decir, el atuendo de tanto de los griegos como de los persas es bastante, mucho más históricamente hablando correcto que la de las películas de 300. Ahí los persas, yo no sé, por ejemplo, Jerjes parece que se va al día del orgullo gay y a Chueca, parece. Sí. De hecho, el gobierno iraní, que Irán es el descendiente de Persia, se quejó a la producción esta norteamericana diciendo que era un insulto racista hacia los iraníes esa película, y en Irán está prohibida esa película, de hecho.
la película visualmente está bien, es una manera de hacer muy espectacular, por eso tuvo éxito, pero realmente con rigor histórico a la hora de sacar a los inmortales parecían ninjas en vez de el ejército. Como monstruos. Sí, una cosa muy rara. Pero bueno, pues esta sería la primera batalla que tuvo lugar ahí en ese paso de las Termópilas, pero es curioso porque no fue la última. Es un paso estratégico a la hora de, podríamos decir, de controlar la Grecia continental, y pues a lo largo de la historia Grecia ha sido pues el escenario de batalla de guerras. Entonces, pues ese paso de las Termópilas pues volvió a tener su protagonismo. Pues la de Leónidas fue la primera batalla, pero no fue la última. Hubo otras 6, en total fueron 7. La segunda batalla de las Termópilas tendría lugar pues un siglo más tarde, y nos vamos al año 323 a.C., que a muchos les sonará esta fecha porque es el año en que falleció Alejandro Magno. Y de hecho precisamente en este contexto tuvo lugar la guerra, la que se llamó la Guerra de Lamia, que fue una revuelta de los griegos contra Macedonia, aprovechando que el ejército macedonio acababa de retirarse de la India. Y los griegos se levantaron en la llamada Confederación Griega, la dirigía Leóstenes, y esta incluía a Atenas, a la Liga Etolia, a Tesalia, Argos y otros más, otras polis. Los macedonios respondieron enviando un ejército que lo lideró Antíparo, que era el gobernador que Alejandro había dejado en Macedonia mientras él llevaba a cabo sus asuntos en Asia. Este ejército que se dirigió a Grecia estaba estructurado en 13.000 soldados de infantería y 600 jinetes de caballería. Pero los griegos, aunque menos, jugaban con ventaja porque ocuparon el histórico paso de las Termópilas y, al igual que Leónidas, 100 años antes, pues resistieron a los macedonios. Además, es curioso, utilizaron el sendero que había utilizado Jerjes, lo utilizaron los griegos en sentido contrario, adelantando a su caballería por este terreno y flanqueando a los macedonios. Los macedonios, cuando vieron lo que se les venía encima, pues se retiraron y no fueron masacrados porque se marcharon antes, pero por primera vez los defensores de las Termópilas ganaron una batalla, aunque hay que decir que no ganarían la guerra, perderían en otros escenarios distintos. La tercera batalla de las Termópilas tendría lugar un siglo después de la segunda y 2 siglos después de la primera. Sería en el 279 a.C. Y esto fue una defensa, podemos decir una defensa nacional de los griegos ante un invasor realmente extranjero como lo fueron los persas 200 años atrás. En esta época los pueblos galos, no hay que confundir los galos de la Galia, de Francia, ¿no?, sino los pueblos galos celtas del norte de Europa, llevaron a cabo una inmigración masiva a los Balcanes, a Grecia, y en aquel año aproximadamente una población de 85.000 de estos pueblos se expandieron por Grecia intentando colonizar la última península de los Balcanes. Y los griegos volvieron a formar una liga, en este caso fueron beocios, atenienses y etolios, a los cuales incluso se unieron. Fue un acto desesperado porque se presentaron muy rápido esta población invasora y se unieron mujeres. Es curioso, sobre todo porque al norte de Grecia hubo una aldea que fue la de Caión, que fue arrasada por estos invasores galos y toda la población masacrada, por lo cual fue como una especie de, podemos decir, de guerra patriótica. Y fueron a resistir a las Termópilas. De hecho resistieron, al igual que los espartanos, pero aquí lamentablemente los pueblos galos debían conocer muy bien la historia, porque
tomaron el mismo sendero de Jerjes y en este caso volvieron a flanquear a los griegos, que en este caso no fueron masacrados los griegos porque, como tenían el dominio del mar, la flota la flota los evacuó, y fueron evacuados ya hacia el sur de Grecia. Aunque perdieron la batalla, sí que ganarían los griegos la guerra porque frenarían a estos invasores gracias a que fueron evacuadas todas las tropas y podrían librar una última lucha con la que consiguieron finalmente liberar Grecia. Bueno, la siguiente batalla de las Termópilas tuvo lugar con las legiones romanas. Es curioso porque además, como personaje de fondo, tenemos a un Aníbal que no huye de Cartago después de la derrota de Zama y se refugia en la corte de Antíoco III. Y Aníbal era un gran estratega y tenía una inquina a Roma porque además sabía que Roma finalmente acabaría con Cartago. Era cuestión de tiempo. Entonces él se alió con Antíoco para un plan que tenía pensado, era un gran estratega, que Antíoco desde Grecia crease un frente y él se volviese al norte de África con ayuda de Antíoco y allí crear un segundo frente para pillar a Roma entre dos frentes, entre el norte de África y Grecia. El plan estaba muy bien establecido, lo que pasa es que contó con la torpeza de Antíoco III, que además era un ególatra, y claro, que viniese un tío de Cartago a decirle lo que tenía que hacer, pues no le gustó mucho. Entonces el plan también fracasó en parte porque los enemigos de los Bárcidas, al enterarse de todo esto que quería hacer Aníbal, porque Aníbal tenía todavía mucho peso en Cartago, pero también tenía muchos enemigos, pues hablaron con los romanos y retrasaron lo que sería ese plan de Aníbal. Y Antíoco además lo que hizo es desplazarse a la Grecia continental con un ejército, podríamos decir, pequeño, limitado para lo que sería la campaña que tenía que enfrentarse. Antíoco, el problema que tenía, como hemos dicho, era un ególatra y aparte subestimó a Roma y se desplazó con un ejército bastante pobre. Y de nuevo en la batalla de las Termópilas, en este caso en el 191 a.C., pues se enfrentaron los romanos dirigidos por el comandante Manilo Acilo Clabrión contra el ejército de Antíoco III, que también contaba en ese momento con elefantes. Pues ¿qué pasó en esta ocasión de nuevo? Pues Antíoco III, con este pequeño ejército y con la alianza de la Liga de Etolia y de todos los pueblos griegos, estuvo luchando contra los macedonios, que en ese momento eran aliados de Roma, y contra algunas unidades de apoyo. Cuando la llegada de este ejército de Manilo Acilo Clabrión le hizo retirarse cerca de las Termópilas. Entonces el comandante romano, que conocía la historia griega, parece ser que todo el mundo conoce la historia, y se acordó de ese paso que ya, como ha comentado Rubén, ha sido usado anteriormente por celtas, por griegos, y superó el paso de las Termópilas y sorprendió pues a los griegos por detrás. Entonces, a los griegos no, a los hombres, al ejército de Antíoco. Antíoco había dejado un puesto avanzado para evitar precisamente que le rodeasen por ese paso, y lo había puesto para custodiar el camino, pero lo custodió probablemente con unos 600 etolios, que además podríamos decir que la moral de estos etolios no era muy de fiar. Entonces, en el momento que el grueso del ejército romano apareció por allí, dispersaron a este pequeño contingente, y entonces el grueso del ejército romano alcanzó al ejército principal de Antíoco y fue cogido entre dos frentes y fue sonoramente derrotado. De hecho, en esta batalla el mismísimo Antíoco fue golpeado por un proyectil en lo que es la boca, y le saltó varias piezas dentales y se fue como el león herido de nuevo hacia la zona de Asia para lamerse las heridas. El problema es eso, que Antíoco lo que tenía que haber hecho es haber aprovechado la estrategia militar de Aníbal, y no lo hizo. Y aparte fue un ejército pobremente dirigido y con muy pocas unidades, que no tenía nada que hacer contra las legiones romanas.
Pues ya yendo a épocas después de Cristo, ya en el año 267 tenemos la quinta batalla de las Termópilas, después de que yo nos hubiese relatado la cuarta. Y también los romanos eran protagonistas en esta quinta batalla. En este lugar la batalla sucede en el contexto de las invasiones germanas de las fronteras del Imperio Romano. Concretamente hay una tribu germana, los érulos, que llevan a cabo una inmigración masiva en la zona de los Balcanes y Grecia. Los romanos, corriendo, envían una legión a Grecia y se hace fuerte. ¿Dónde va a ser? En las Termópilas, que es el mejor sitio. Y por las fuentes se saben que fue un enfrentamiento muy breve. Seguramente sería un choque de un día y los érulos acabaron derrotados ante las formaciones romanas en el paso de las Termópilas. Y como hay muy poca información, debió ser una victoria rápida y sencilla, porque las menciones y las fuentes son muy escasas. Y vamos ya a una fecha algo más cercana. Nos vamos al siglo XIX, a la guerra de independencia griega respecto del Imperio Otomano. Vamos al año 1821, estamos en esta plena disolución del gran, o mejor dicho, un imperio otomano en descomposición. Había sido grande en anteriores ocasiones, que acabará en la Primera Guerra Mundial con su completa disolución. En abril de 1821, los griegos habían tomado una parte de su patria y los turcos intentaban mantener a la antigua Hélade como fuese dentro del sultanato. Este mes, en abril, los otomanos por fin empiezan a tener algunas victorias y toman la ciudad de Livadea, que está cerca de las Termópilas, lo cual no es raro que los rebeldes griegos, un total de 1.500 al mando del general Dimitros Panaugrias, pues se atrincherasen en este histórico accidente geográfico que también les ha venido a los defensores a lo largo de la historia. Los otomanos son el triple, envían un ejército de 8.000 hombres al mando del general Omer Vrioni y una segunda ala con unos efectivos menores que dirige Kose Mehmet. Los turcos dividen sus fuerzas, el grueso principal va hacia el paso de las Termópilas, que como es de esperar, los griegos, en el angosto pasillo consiguen detener a los turcos, tanto con escudos y espadas, como lo hicieron los espartanos, como con fuego de fusilería. Eso sí, hablamos de fusiles no de repetición, que todavía no existían, sino fusiles de un solo disparo, que para cargarlo hay que meter la baqueta, limpiar, etcétera, lo cual lleva un minuto prácticamente entre disparo y disparo, lo cual era un poco incómodo, pero aún así detienen a los turcos. ¿Qué pasa? Que los turcos van al histórico paso, al sendero, al famoso sendero de Jerjes, lo cual es un poco más fácil porque con la modernidad era bastante más sencillo de superar, gracias a que en los tiempos del Imperio Otomano se había construido un puente, el puente de Alamana. Y los griegos, claro, se imagina esta estrategia y envían un destacamento allí, que son 48 griegos, al mando del oficial Anastasios Diakos, que resisten durante unas horas, pero al final los otomanos son tanto que acaban arrollando a estos griegos. Akandaman, además, capturando al oficial Diakos, que por cierto lucha hasta el último instante hasta que se le rompe la espada. Finalmente es capturado y tendrá una muerte bastante cruel porque va a ser empalado. Los resistentes de las Termópilas, en cuanto saben que han sido rodeados, corriendo se retiran, consiguen escapar de la bolsa y gracias a eso podrán luchar futuras batallas y al final, pocos años después, Grecia será libre y será un país independiente del Imperio Otomano. Y la última batalla de las Termópilas tuvo lugar podemos decir, en
En la Segunda Guerra Mundial, en el conflicto pues armado claro. más... Claro, ¿cómo iba a faltar las ¿Cómo iban a Termópilas? faltar las Termópilas en el mayor conflicto claro. de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial? Famoso bombardero Stuka, ¿no? Tuvo un papel importante en esa última batalla de las Termópilas. Esto que hemos escuchado, este sonido que, por cierto, los soldados aliados bautizaron a este sonido como las trompetas de Jericó. Era el grito del Stuka al descender el picado y que sembró de terror Europa. Pues bueno, este mismo eco se escuchó en las piedras del famoso paso de las Termópilas también. Y bueno, vamos a remontarnos al año 1941. Un año antes, en 1940, Italia había invadido Grecia, pero se había quedado estancada en el Epiro y otras potencias del eje tuvieron que acudir en ayuda de los italianos, en este caso Alemania y Bulgaria, que en abril de 1941 invadieron Grecia desde el norte. Los búlgaros se dirigieron hacia la Tracia, hacia el oeste, y los alemanes se dirigieron hacia el sur y, por tanto, de forma obligatoria tenían que transitar por el paso de las Termópilas. ¿Qué pasa? Que los aliados, en este caso el ejército griego estaba sobre todo concentrado contra los italianos, pues bueno, los aliados occidentales tuvieron que enviar tropas al paso. Y en este caso fueron pues el famoso ANZAC, el cuerpo australiano neozelandés de Australia y Nueva Zelanda, que enviaron al paso a 2 unidades. Concretamente en el pasillo famoso de Leónidas se instaló la segunda división de infantería neozelandesa del famoso general Bernard Freyberg, que este prácticamente estaría en todas las batallas de África y el Mediterráneo, famosas batallas como el Alamein, Montecassino, etcétera. Este general estaría presente en todas. Es famoso por eso. Y luego, fuera del paso, en el sendero de Jerjes, concretamente en el pueblo de Brayos, que era un pueblo que no llevaba allí mucho tiempo, pues bueno, se atrincheró la sexta división de infantería neozelandesa. ¿Quiénes tenían enfrente? Pues tenían enfrente a la élite de la élite, porque el ejército alemán envió un contingente al mando del general Ferdinand Schörner por 3 unidades muy fogueadas. Una era la quinta división Panzer, la otra era la sexta división de montaña, esta estaba compuesta de tropas alpinistas, los Gebirgsjäger, que eran especialistas, además en todo lo que fueran roca y elevaciones, o sea, una unidad perfecta para las Termópilas, y un grupo motorizado de la famosa división de élite, el que era la primera división SS Panzer, la Leibestandarte Adolf Hitler, que tenía el nombre del Führer. Por tanto, se enfrentaban a lo mejor de lo mejor los australianos y neozelandeses. A pesar de todo, el contacto en el paso tuvo lugar a las 11:30 de la mañana del 24 de abril de 1941. La sexta división neozelandesa se defendió con uñas y dientes. En este caso no había ni lanzas ni espadas, sino básicamente ametralladoras y morteros. Además estaban muy bien situadas entre las rocas, por tanto, en cuanto los alemanes asomaban la cabeza eran fácilmente liquidados. De nada sirvió la artillería alemana, porque las Termópilas, como en otras batallas, son acantilados y rocas, que prácticamente no hace nada la artillería. Los Stukas atacaron el paso, tampoco hicieron nada porque las grietas ofrecieron una cobertura excelente. Y bueno, decir que en esta batalla en el paso destacó un batallón especial de los neozelandeses, que era el batallón maorí, que estaba curiosamente compuesto por las tribus indígenas estas de Nueva Zelanda. En un principio parecía que todo iba a salir bien. En el paso, de hecho, iban ganando los australianos y neozelandeses, hasta que llegó una terrible noticia desde la retaguardia.
acababan de lanzarse paracaidistas alemanes en el paso de Corintio y lo estaban a punto de cerrar. Si esto sucedía, todas estas dos divisiones iban a quedar bloqueadas en el paso de las Termópilas. Esto, por cierto, hubiese sido el sueño de Jerjes tener paracaidistas y saltar al otro lado de las Termópilas. Bueno, el caso es que al final no tuvieron más remedio que retirarse a toda prisa a Tebas, y a finales de ese día, de aquel 24 de abril, por la tarde-noche, los alemanes entraron en el paso de las Termópilas, que por cierto hay una fotografía de eso, de un Panzer atravesando el famoso pasillo que defendió Leónidas casi 2500 años atrás. Y bueno, decir que para finalizar, los neozelandeses y australianos tuvieron muy pocas bajas, mientras que los alemanes sufrieron lo suyo, tuvieron 100 muertos y 15 tanques del modelo Panzer fueron pulverizados durante el intento de asalto a las Termópilas. Como comentaba Rubén, estos inmortales, ¿no?, de la época del siglo XX, estos paracaidistas alemanes que además pues, se usaron un poco en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los frentes que más se usó fue en el frente griego. Saltaron muy lejos de las Termópilas, saltaron el paso de Corinto, que estaba en un distrito muy lejano. El problema es que en cuanto tomasen esa zona, todos los aliados que había por encima del paso de Corinto iban a quedar bloqueados completamente. Iba a ser un nuevo Dunkerque, por tanto tuvieron que retirarse hacia Tebas a toda pastilla, básicamente. Que luego los aliados se acantonarían en Creta, y de nuevo los inmortales del aire volvieron a usarse ahí, y yo creo que a partir de ahí se quedaron un poco en desuso las unidades aerotransportadas. Fueron usadas en tierra, tuvieron alguna acción heroica, el famoso asedio de Monte Cassino. Sí, pero no fue ya tácticamente como... No fue... En cambio los aliados aprendieron ¿sí?, de las virtudes de los alemanes y empezaron a hacer unidades paracaidistas que les fueron muy bien en otros escenarios. Pues hoy hemos conocido la otra historia, las otras batallas de las Termópilas. Recemos porque no haya... Una novena, ¿no? Una octava, exacto. Esperemos que no. Es curioso porque no recuerdo yo algún otro campo de batalla que se haya reutilizado, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia, ¿no? Pues anótate, la ciudad de Lvov. ¿Dónde está? Ahora mismo es de Ucrania. Ha pertenecido a Polonia, a Alemania, a Rusia, a muchos países. ¿Y ahí qué ha habido? 80. Allí puede también 8 o 9 batallas puede haber habido. Lvov. O sea, sería otro paso de las Termópilas, pero en el este, ¿no? En el este y en llano. Bueno, guerra, origen,
presente, futuro. Pues nada, qué mejor que empezar con las guerras en el pasado, ¿no? Rubén, ¿cuál sería la primera guerra, batalla que tenemos conocimiento, ¿no?, en la antigüedad? Pues bueno, en la antigüedad hay varias. Vamos a empezar con Kadesh, que bueno, seguramente la conocerán de algunas películas basadas en el Antiguo Egipto. Es una batalla que suele ser bastante recurrente. No es la más antigua, pero hasta el siglo XX, hasta el año 1979, se consideraba la batalla más o menos muy documentada, la batalla más cronológicamente atrás en la antigüedad. Bueno, Kadesh, para los que no lo sepan, es una ciudad, bueno, ya no es ciudad, es una llanura. De hecho, la batalla fue en una llanura, no fue en la ciudad, aunque estaba cerca, próxima a Alepo, que tanto, por desgracia, últimamente sale en las noticias, en los últimos 6 años, con la guerra que hay en Siria. O sea, ya se luchaba en el mismo sitio donde el siglo XX era considerada la batalla más antigua. Los dos bandos confrontados fueron el antiguo Egipto, por un lado, y el imperio hitita, que para los que no lo sepan, era bueno un antiguo imperio que abarcaba lo que es la actual Mesopotamia, Irak, Siria y parte de Anatolia, no toda, sino digamos la parte más oriental de lo que es la actual Turquía. Las fuentes de esta batalla, como digo, era la más documentada hasta la fecha. Son bastante amplias. De Kadesh se podría escribir un libro tocho, como se puede escribir uno de la batalla de las Ardenas. O sea que, a pesar de que hayan pasado, ¿cuánto sería? 3.000 y pico años. Yendo a las fuentes, tenemos la arqueología, la propia ciudad de Kadesh, en las estatuas, los jeroglíficos, hay bastante información sobre eso. También, si vamos por Egipto, en numerosos templos hay bastantes ilustraciones sobre esta batalla. Es curioso, también existen parte de las memorias del faraón Ramsés II, que también cita esta batalla porque se libró durante su reinado. Y además hay 3 documentos muy importantes que han sobrevivido a día de hoy. Uno es el poema de Pentaur, el otro es un papiro llamado el Boletín, y el otro es lo que se llama otro papiro, que es el Tratado de Kadesh. Aquí es bastante curioso porque casi como si una batalla, prácticamente como si de la guerra de Vietnam, que ha sido hace nada, pues te pone el número de efectivos, número de máquinas, los carros, los mandos, la oficialidad, la táctica, hasta te pone la logística. O sea, es una batalla muy documentada para algo de hace más de 3.000 años. O sea, es bastante llamativo esto. Esta batalla fue un intento del Imperio Egipto por expandirse a costa del Imperio Hitita en lo que es el actual Oriente Medio. Se enfrentaron el doble de hititas a un número bastante inferior de egipcios. Lo único que estos tenían mayor ventaja por los carros. Ambos bandos tenían carros estirados por caballo, pero los egipcios, que solo eran 2 caballos, eran más rápidos y maniobrables, mientras que los hititas, que los carros, eran tirados por 3 animales en este caso, lo cual les hacía más lentos. A pesar de todo, hubo un choque. Es como prácticamente fue una batalla de tanques de la antigüedad, sin tanques evidentemente, pero bueno, recuerda una batalla de carros blindados de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. El caso fue, este enfrentamiento acabó en empate porque los carros, había tantos que acabaron todos chocando unos con otros y se acabó haciendo una melee y un lío que al final los dos bandos se espantaron y acabaron huyendo cada uno para su patria. Eso sí, los dos imperios se achacaron el triunfo, aunque no hubo ningún triunfo, pero bueno, todo quedó en tablas. Lo que es llamativo de esta batalla es que esta sí que es la primera batalla de la historia en lo que hay un tratado de paz, es decir, un documento. Antes lo he citado, el Tratado de Kadesh. Aquí están las rúbricas, tanto del faraón Ramsés II como del emperador hitita, y bueno, que llegan a un tratado de paz, quedan más o menos unas áreas de influencias definidas para las dos potencias, y sin necesidad de unas Naciones Unidas, pues bueno, tenemos una paz acordada entre dos países que van a respetar durante bastante tiempo. No está mal como principio, ¿no?, ese curso de la antigüedad. Y bueno, ahora tenemos
una sorpresa, no sé si llamarlo sorpresa o cambio de guión, ¿no? Sé que esto a Charlie le encanta, es que no lo sé. Pues ahora, qué duda cabe que no va a hablar Charlie, sino que, sorprendentemente, nos va a hablar sobre la guerra Viracocha. Hoy te hemos cambiado la melodía, claro, estamos de guerra, ¿no? Estamos hablando de guerra y tu melodía es demasiado bucólica. Buenas noches. Iba a decir light, pero sí, es demasiado bucólica. Entonces te hemos puesto pues el tema de Conan, ¿no? Que es más guerrero, más metal, el secreto del acero, para que te valga como introducción a tu disertación. Pues, ¿qué nos comentas sobre la guerra? Casus belli. Hoy queremos adentrarnos en los orígenes de la guerra. Primeramente tendríamos que intentar comprender el concepto de guerra en sí, como un conflicto organizado entre diferentes grupos de seres humanos. Actualmente la podríamos definir como la situación de lucha a la que recurren los estados en casos de conflicto, para lograr la salvaguardia de un derecho o de un interés a través de la violencia. El conflicto más antiguo del que tenemos constancia documentada en la historia ocurrió en Mesopotamia, hace aproximadamente 4.500 años, la guerra entre las ciudades-estado de Lagash y Umma. Este conflicto surgió por la disputa de una zona del territorio enormemente fértil, que ambas ciudades ansiaban poseer para explotarlo. Ya este primer conflicto, el casus belli, fue el económico. Anteriormente, las ciudades ni siquiera estaban amuralladas. Fue a partir de finales del Neolítico cuando los conflictos entre diferentes grupos de seres humanos surgen de una manera organizada. Anteriormente, con toda seguridad, se habrían desarrollado confrontaciones, pero serían más del tipo escaramuza que algo que se asemeje a una guerra. Desde estos antiguos orígenes hasta la actualidad, el ser humano ha ido evolucionando en técnica militar para conseguir derrotar en un conflicto a su enemigo de la manera más contundente posible y con el menor coste asociado. Todo este proceso de evolución armamentística tuvo su culminación con la primera explosión atómica de la historia, producida el 16 de julio de 1945 en el desierto de White Sands, en Nuevo México. Posteriormente, el 6 de agosto de 1945, se lanzaba una segunda bomba atómica, esta vez teniendo como objetivo la ciudad japonesa de Hiroshima. Sin entrar en detalles de la destrucción causada por los ataques atómicos y que de momento han sido los únicos de la era moderna, a partir de ese momento el concepto de guerra había cambiado exponencialmente. El ser humano, a partir de ese momento, tenía la capacidad de destruirse a sí mismo y al conjunto de la vida más compleja del planeta. Esta capacidad de autodestrucción se vio refrendada posteriormente con la entrada en juego, en 1952, en el tablero bélico de la bomba de hidrógeno, que multiplicaba por 1000 el poder destructivo de la lanzada en Hiroshima. El quid de la cuestión consistía en tener un arma más poderosa y destructiva que la del enemigo. La prueba realizada con la bomba de estas características por los Estados Unidos dejó un dato de 15.000 kilotones, 1000 veces más potente que la de Hiroshima. Posteriormente, la URSS creó una bomba de hidrógeno, la bomba del Zar, que en los ensayos llegó a alcanzar los 50.000 kilotones, es decir, más de 3.000 veces más destructiva que la bomba de Hiroshima. El enorme peligro de las bombas de hidrógeno es que su capacidad destructiva no tiene límite desde un punto de vista técnico, porque cuanto más material se use como combustible, más aumenta su poder destructivo, pudiendo el ser humano a día de hoy crear una bomba que cause la destrucción de todo el planeta. Sin entrar en detalle de cómo la inventiva bélica ha evolucionado en otros frentes, como la guerra química o bacteriológica, armas que podrían crear un auténtico apocalipsis sobre la raza humana, lo que sí tengo absolutamente claro es que el concepto de guerra desarrollado por el ser humano desde la antigüedad es una involución, que si no es corregida, quizás finalmente pueda llevar al colapso de la civilización tal y como la conocemos. No obstante, siempre hay un camino para la esperanza. Tomemos como ejemplo lo ocurrido tras la explosión atómica de Hiroshima.
una explosión que devastó la ciudad con fuego y radiación. La ciudad quedó destruida y murieron unas 140.000 personas. Pero en poco menos de un año, a unos pocos kilómetros del centro de la explosión, brotó un ginkgo biloba, entre las ruinas de un antiguo templo budista. Los japoneses apodaron Iwakujumoku a los árboles que sobrevivieron a la bomba atómica. La resiliencia de este árbol es mítica, desarrollándose en condiciones de poca luz y escasez de nutrientes, siendo altamente resistente a las bacterias, hongos y virus. Ante el ataque de herbívoros o patógenos, despliega un conjunto de moléculas para combatirlos, ya sea contraatacando directamente o activando un sistema de alarma que atrae a los enemigos naturales de sus agresores. Actualmente los científicos estudian hasta qué punto el arsenal químico de este árbol tiene propiedades farmacológicas. Tomemos como inspiración la evolución del ginkgo biloba y que el ser humano sea capaz, en un futuro no muy lejano, de dejar atrás y olvidada la involución que ha producido la guerra en nuestra civilización durante más de 4.500 años de nuestra historia. Nos va nuestra buena vida en ello. Curioso, Rubén, ¿conocías tú este árbol japonés? Tiene una manera curiosa de hacer la guerra, de manera natural, pero tiene químicos y si no, atrae a otros tipos de entidades de insectos que atacan a los que le están atacando. Fíjate, un árbol que hace la guerra sabiamente también. Pues sí, Viracocha, sí. Como no cambiemos esto, le da por ahí un tipo de peluquín amarillo a un botón y se puede ir todo al traste. Se puede ir todo a pique. Sí, vamos sí. a ver que los humanos no vamos a desaparecer, siempre quedarían grupos más o menos organizados, pero la cuestión es que esta vida a la que nos hemos acostumbrado y que tiene esas pequeñas joyas de conocimiento tecnológico, pues serían al traste. Durante un tiempo podrían ser recordadas y terminarían convirtiéndose en historias, leyendas o a formar parte de una mitología. Sería una lástima que habiendo llegado al punto donde estamos, pues la fastidiáramos. ¡Es la guerra! ¡Es madera! Sí, como decía Groucho Marx, es la guerra, traer madera. Pero quizás más madera. No sé yo hasta qué punto... Porque eso entraremos quizás un poco en hablar de la guerra del futuro. Quizás, claro, la guerra del futuro... Yo no creo que en ningún momento, si hay una guerra en un futuro, se llegue a utilizar armas nucleares, como se utilizaron... Porque sería eso... Yo creo que tampoco. Más que nada porque... El problema que había, el problema no, la solución que había antiguamente y hasta hace poco de los conflictos armados era que había un conflicto, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. El caso es que, por ejemplo, quien termina tirando la bomba atómica es Estados Unidos y la tira contra Japón. ¿Qué probabilidades hay de que tú tires una bomba atómica en Japón y te llegue a ti algo de radiación a Estados Unidos? Bueno, puede haberla, ¿no? Pero que yo tenga bomba atómica, bomba nuclear, que Rusia la tenga, que India la tenga, que Gran Bretaña la tenga, que Francia la tenga, que Corea del Norte la tenga, que Irán la tenga, implica que yo puedo tirar una bomba atómica, pero me la pueden tirar a mí también. Entonces, si hay un riesgo de que mi población también va a sufrir los estragos de un ataque nuclear, yo creo que tampoco le empezaría. Pues discrepo. Yo también. Discrepo. Y más conforme está el avispero de Oriente Medio ahora mismo. Ahí... También depende el tipo de gobierno que haya. Mientras hay un equilibrio, un Rusia contra Estados Unidos y alguna potencia más. No, el problema es que ya no hay equilibrio. Antes podían ser dos potencias, la bomba atómica, cada vez son más países que la tienen. Yo, por ejemplo, dos países que no tienen un gobierno muy sano y que entre estos dos países se llevan fatal, uno sería la India y el otro Pakistán, ambos tienen bombas atómicas. Una chispa cualquier día, hasta hace poco, en el siglo XX, han tenido 3 guerras estos países, 3 guerras brutales. En una de ellas hubo un caso de genocidio, el de Cachemira, que por cierto cometieron los dos bandos. ¿Quién te dice que estas guerras han terminado más o menos en un empate, pero cuando si vuelve a estallar un conflicto entre estos dos países y uno de ellos va perdiendo, ¿quién no dice que el que va perdiendo toque el botoncito
atómico. Bueno, me extermináis a mí, pero me llevo a todos vosotros por delante. Exacto, me voy con compañía. Efectivamente, el quid de la cuestión es lo que dice Rubén, que antes eran solo 2 potencias las que tenían. Y ojos, 2 potencias que, bueno, más o menos en aquel momento había otros valores en el siglo XX, había quizá algún valor más caballeresco. Hoy en día vemos que hay una guerra fría a 3 bandas, dicen que no hay guerra fría, pero hay a 3 bandas que son China, Rusia y Estados Unidos. Las 3 se llevan bastante mal entre sí, aunque se diga que China y los rusos se llevan mejor, no, para nada. O sea, podría haber una guerra entre estas 2 potencias sin necesidad. Y bueno, basta ver últimamente cómo derivan las cosas. Basta ver que hay cada vez gobiernos más extremistas. Tenemos a Putin, que se ha perpetuado eternamente en el poder. Tenemos hace poco a Xi Jinping, que bueno, se votó en el Partido Comunista Chino, que también le convierte prácticamente en una especie de gran timonel. Ahora creo que se llama Gran Almirante, han cambiado el título. Antes con era Gran Timonel. Y bueno, y Estados Unidos cada vez hay gobiernos más lamentables. Bueno, ahora tenemos el de Trump, que es totalitario, y el de Obama, aunque parecía más amable, a mí nunca me pareció un gobierno nada amable. Cualquier día puede pasar algo. Yo creo que nadie quiere una guerra nuclear, pero cualquier día puede pasar un accidente y se puede liar la cosa. Pues entonces, habría que plantear que salvo Putin, que las elecciones rusas tampoco es que sean muy limpias y las chinas que tampoco es que sean muy limpias, ¿no? Pero si estamos hablando de que Trump ha conseguido una victoria en Estados Unidos, será porque no sea culpa también nuestra. Primero, hombre, ahí ya tendríamos que entrar al sistema político estadounidense. Para mí es tan malo Trump como, por ejemplo, Obama o como, por ejemplo, George Bush. Creo que no hay... Sí, lo que te quiero decir es que Trump, cuando se presenta, él no se esconde. O sea, también hay que mirar el sistema americano, que allí para acceder a presidente tienes que pertenecer a unas determinadas élites de poder van a ser elegidas por los ciudadanos, pero esos candidatos los elige un poder y y esto ha sido así en los últimos 100 años en Estados Unidos. O sea, en Europa es más limpio, el sistema para elegir presidentes es más limpio en Europa. Me estoy refiriendo a que Trump, al contrario que Hillary, bueno, esconde sus cartas, porque no sabemos cómo va a jugar luego Hillary con el resto del mundo a nivel internacional, pero Trump desde el primer momento dice... No, Hillary, ojo, a mí me parece algo más preocupante que Trump, siendo sincero. No es que sea pro Trump, pero en Estados Unidos, si gana un presidente, es que está previsto una determinada política. Pero bueno, es que ahí sería ya también entrar en cuestión de las elecciones norteamericanas, que no es el tema, ¿verdad? Lo que quiero decir con el tema de que los rusos, Estados Unidos y China terminarían en un conflicto mundial, yo creo que ahora mismo a nivel económico es muy complicado. Más que nada ahora mismo China, sí, pero no te digo que pueda pasar un accidente. Pero de todas China, formas es que a nivel económico yo creo que es más que razonable. Claro. Las economías, cuando se saturan, y más como está ahora saturada la economía, que todo es papel ficticio, como se reinicia el sistema es con una guerra. Eso mismo. Por la historia, por la última historia. Entonces es preocupante por eso, porque es un momento de reset. Lo que pasa es que a lo mejor en ese reset se les va la mano y se complica más la cosa de lo que pareciera pensar. Y respecto a lo de las elecciones, no es que la gente les vote, y aunque no se escondan o no, es una falta de opciones. Exacto, solo puedes votar a O, B, es la libertad de elegir entre Coca-Cola y Pepsi. El sistema americano es muy sucio y en Europa sí que son muchísimo más limpias las elecciones, por lo menos los candidatos que llegan a los partidos. Correcto, pero es muy limpio en Europa comparado con América. De cada partido y los trapicheos, que al final eso parece el espejismo de una libertad de que no puedes votar a quien te gustaría alguien que fuera medianamente capaz y honrado. Por poner un ejemplo, mire, cuando la última vez que ganó Bush las elecciones, George Bush, el otro candidato era el Kerry, y bueno, ambos pertenecían a una misma sociedad, que son los Skull and Bones. O sea, que daba igual que ganase uno o ganase otro, la política iba a ser la misma. O sea, realmente hay 2 partidos que son lo mismo, ideológicamente son iguales en Estados Unidos, que es bastante sorprendente. No es el sistema europeo, para nada. Pues por eso, con lo que me estoy diciendo, vuelvo a razonar de por qué no va a pasar nada, porque entre ellos están de puta madre, tienen un cortijo montado. ¿Tú ves que se van a liar a tiros?
y van a decir, hostia, es que se nos va el chollo. Sí, que va. En este sentido tiene razón Charlie, porque a diferencia de Europa, es verdad que este sistema es verdad que no es nada democrático, pero también te impide que llegue alguien muy, muy zumbado como te puede llegar aquí. También en Europa, que aquí puede llegar cualquiera, más o menos puede llegar a liderar un partido importante, y también eso es malo también. Hemos visto la guerra en el presente y en un futuro posible, esperemos que no, toquemos madera. Y MJ, Lady Manila, ¿cómo, desde tu punto de vista psicológico, nos podías razonar cómo llegó el hombre a juntarse con un colega y decir, oye, ¿por qué no vamos y tú, el otro colega y el otro colega, y le damos 4 patadas y puñetazos a los colegas de enfrente y nos quedamos con sus tierras? ¿Cómo surgió ese concepto de guerra en plan colectivo? Vale, bueno, justamente abordaba el tema de la guerra en cuanto, bueno, yo ya me planteaba de primeras una pregunta, y era, ¿la guerra es una necesidad innata en el hombre? O sea, ¿tiene esa tendencia a realmente ejercer la violencia sobre otros, o es una cuestión de culturas y civilizaciones? Es cierto que en el pasado han existido irresistibles presiones surgidas por la falta de medios eficaces y seguros que condujeron retiradamente a la intensificación de la producción. Dicha intensificación ha conducido siempre al agotamiento ambiental, lo que genera y da como resultado nuevos sistemas de producción, cada uno traducido con una forma característica de violencia. Trabajos penosos, explotación, crueldad institucionalizada. Los grupos primitivos inicialmente comienzan el combate debido a una acumulación de conflictos o agravamiento entre individuos influyentes. Si las personas agraviadas pueden reunir un número suficiente de parientes que simpaticen con sus intereses o que tienen resentimientos propios contra miembros del grupo, es posible organizar una acción bélica. Voy a hablar como de las diferentes maneras de concebir la guerra, ¿vale? No me quiero tampoco liar mucho. La guerra se puede concebir como solidaridad, ya que de alguna forma se genera pues sentimiento de unión en el grupo, como una identidad única, ya que, bueno, de alguna forma observar los aspectos poderosos que les unen, les hacen fuertes y les hacen sentirse unidos frente al enemigo. La guerra como juego, que bueno, este aspecto a mí me llama mucho la atención. El ser humano realmente goza al arriesgar su vida durante el combate. Materialmente es antieconómica, pero psicológicamente puede ser valiosa y el problema se resuelve. En ese sentido a mí me llama mucho la atención, que antes lo estaba hablando con él, los deportes de contacto. Realmente son juegos, quiero decir, son deportes, es un deporte en el que realmente sufres, te llevas golpes, pero no deja de haber unas reglas, unas normas que establecen ese límite, digamos, para hacer el mínimo daño al competidor. Bueno, por otro lado también los valores que se incluyen en la guerra como juego, ya que está relacionada con, ya más que con la cantidad de golpes dados, más con que se ve como una actividad de nobleza y de valía, ¿no? O sea, el máximo número de puntos se los lleva el guerrero que corre el mayor número de riesgos, no el que tenga el que consiga mayor número de cadáveres. Luego, por otro lado, está la guerra como naturaleza humana, que consiste en dotar a la guerra de un impulso criminal. La guerra estalla porque los seres humanos, sobre todo, bueno, matemos porque esta conducta ha tenido éxito desde la perspectiva de la selección natural. Aún así, también, bueno, el ser humano también está dotado de sombras que muchas veces nos queremos negar y reprimimos. Y estas sombras conviven con el ser humano, son como el lado oscuro. El inconsciente, de alguna forma, que es el cerebro reptiliano, que a toda costa busca obtener placer y evitar el dolor,
es justo el lado que nos negamos y es como la parte que está escondida en el inconsciente, que es el 90%. La guerra o la violencia a menudo se transforma en una manera de aliviar o canalizar la injusticia, el malestar, el dolor por algún tipo de pérdida, la venganza, la vergüenza, incluso la culpa. Cuando la sed de venganza o el dolor es demasiado grande o incluso cuando abusas quizá de ese cerebro reptiliano, pierdes la capacidad de raciocinio y ahí es cuando se mata a la gente, ¿vale? Y ya por último, la guerra como política. La guerra se produce porque conduce a la expropiación de territorios y recursos que son principalmente conflictos entre los soberanos para capturar esclavos, recaudación de tributos, impuestos. Y bueno, básicamente la guerra puede tener un motivo instrumental a la hora de resolver cuestiones demográficas y de natalidad, ¿no? Porque digamos que ya no hay recursos para abastecer a toda la población. O, bueno, por otro lado, como acabo de comentar, puede ser una manera de aliviar, canalizar cargas personales, las estrés individuales, en fin. Bueno, el problema es que, bueno, pues no a día de hoy pues no es posible matar a la gente, ¿vale? Y que, bueno, existen otras vías un poco alternativas que justamente resuelven esas necesidades más instintivas. Sí, bueno, referente a lo que ha dicho Lady Manila, creo que ha hecho una síntesis muy buena, porque bueno, ha elaborado una serie de puntos de las causas que puede llevar a una sociedad a intentar matar a otra sociedad. Ha expuesto sobre todo causas políticas y económicas, pero también ha hecho el factor psicológico, lo cual estoy bastante de acuerdo porque desde hace unas décadas está de moda decir que todas las guerras es por economía, cosa que yo nunca estoy de acuerdo en eso. Es verdad que hay muchas que es por los recursos económicos, pero no todas, y hay multitud de ejemplos. Y además ha hecho referencia al juego, a un deporte que hay unas normas, pues bueno, voy a decir una fecha que esto les va a sorprender a muchos porque no lo conocerán, porque es bastante desconocido. Voy a decir la fecha 1969, siglo XX. Voy a decir la guerra del fútbol. Fue una guerra entre El Salvador y Honduras por un partido de fútbol, por un penalti mal pitado. No fastidio. ¿Cómo no podía ser de otra manera? 2.000 muertos. El ejército salvadoreño, después de este partido, creo que fue 2 o 3 días después, invade la frontera e intenta invadir Honduras. Y bueno, hay una guerra que va a durar una semana, va a haber bombardeos de aviación, destrucción de aldeas, hasta que va a mediar la ONU y lo va a evitar. 2.000 muertos por un partido de fútbol. Madre. Como cuando vino el jeque, cuando bajó el jeque en España 82 a anular el gol de Francia, Sí, que bajó al campo y todo. Efectivamente. Además es curioso esto que comentáis de la psicología, porque además, fíjate, me estoy acordando ahora de que no es solo economía, y que además la psicología te puede cambiar de una generación a otra generación, prácticamente en 30 o 40 o 50 años. Pues me estoy acordando, por ejemplo, ahora de la película de la lista de Schindler. Y ahí ves a los nazis cómo exterminaban a los judíos, y los judíos eran gente pacífica que únicamente querían vivir en paz. Y sí, aparte, este ejemplo, el holocausto sería un ejemplo de economía. No hay realmente les salía caro exterminar a los judíos. O sea, ahí ves que el fanatismo se impone a lo que es la economía de la guerra. Efectivamente. O sea, esto demostraría, sobre todo, esta teoría económica de las guerras es de la escuela marxista, es del siglo XIX, pero bueno, es bastante, hoy en día hay tantas guerras documentadas a lo largo de la historia que es bastante fácil de tirar. Aún así hay que decir que la mayor parte de las guerras, bueno, la mayor parte no, pero un importante número sí que son por economía o recursos naturales, aunque no todas ni mucho menos. Lo que comenta Rubén, que es que la guerra no es economía. Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio, fijaros, son los descendientes de esta gente pacífica de la lista de Schindler, y se ha convertido Israel con la famoso éxodo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, de toda esta gente pacífica, estos supervivientes al holocausto, y Israel se ha convertido en un estado militarista. Por ejemplo, la guerra árabe-israelí es una guerra de supervivencia. Ellos no tienen ningún hogar, intentan invadir otro por la fuerza y quedarse ahí. Pero eso ¿por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial dijeron los europeos y Estados Unidos, las Naciones Unidas dijo, claro. Vamos a subsanar el fallo que hemos cometido con vosotros, con vuestro pueblo, os vamos a dar aquí un territorio
Ah, pero allá lo haces Claro, para mí. claro. Pues Claro, lo que digo es entonces- una guerra de supervivencia. Claro, es que- La guerra árabe-israelí. Tanto por un lado como por el otro. Porque los otros son gente que llevan allí viviendo miles de años y de repente vienen unos tipos Sí, que no como conocen de nada y los obligan a ir. Si tienen que luchar por mantenerse ahí. O sea, por los dos lados. Por Una los guerra lados, de sí. supervivencia. En ese caso, como comentamos, la solución es harto complicada, porque no es, si fuese económico decías, bueno, pues partimos lo que sea por la mitad, o no por la mitad, un poco más parecido, un poco, pero como es una cuestión ya no sino de la propia psique de supervivencia, ese tema es bastante complicado de solucionar. Entonces no es solo económico las guerras, claro que no, es infinitamente, hay mucho más. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. Y ahora pues quiero mirar un poco al pasado, ¿no? Ese mundo antiguo, esa guerra antigua, qué manera de hacer la guerra tenían en la antigüedad. Y fijaros, qué curioso que siempre la gente que más guerreaba entre sí era la gente que más cosas tenía en común. Porque si nos echamos una mirada a la antigüedad, pues nos acordamos de esas famosas polis griegas, ¿no? Los espartanos, los atenienses, los tebanos. Y era gente que tenía una cultura en común, pero realmente eran los que se estaban zurrando todos los días, ¿no? De hecho, voy a sacar un pequeño extracto de Homero de la Ilíada. Meres, más odioso que ningún otro de los dioses del Olimpo. Siempre te ha gustado las riñas, las luchas y las peleas. Esto es una frase que le decía Zeus a Ares, que es el dios de la guerra. Pero a pesar de este reproche, los conflictos entre las ciudades, entre las polis griegas, eran una constante en la antigua Grecia. Es que por pequeñas disputas la mayoría de las guerras eran litigios por el territorio. En este caso era, a lo mejor tenía una causa económica, por recursos naturales o sencillamente porque algún rey, algún gobernante tenía alguna ambición política y se le cruzaba en medio otra polis. La guerra representaba un coste enorme en vidas humanas, en la agricultura y para las reservas financieras de las polis. Su presencia en el día a día era continua. Es que a lo largo de la historia de las polis, de hecho es lo que acabó hundiéndolas, estaban guerreando constantemente. En el siglo VIII a.C. surgieron por todo el Mediterráneo cientos de pequeñas ciudades-estados griegas, las que conocemos como polis, y de hecho, pues algunas, como la población aumentaba, pues se marcharon, hicieron otras comunidades, otros asentamientos, Apoikia, que literalmente era un hogar lejos de casa, y lo que nosotros conoceríamos en el siglo XIX como colonias, ¿no? Pues las polis estaban rodeadas de tierras para cultivo, un bien escaso en las áridas tierras del Peloponeso y de la Grecia continental, y que debían proporcionar alimento a las siempre crecientes poblaciones, tanto en la ciudad como las del campo. Con el tiempo se fueron gestando profundas rivalidades entre las comunidades vecinas y el recurso de la violencia fue habitual entre las disputas por el territorio. Los ejércitos procedían de las clases propietarias, tanto de las ciudades como de las zonas rurales. En la mayoría de estados los soldados apenas recibían formación militar, no eran soldados profesionales, excepto, como ya vemos en la película 300, que los espartanos, esos sí, se dedicaban todo el día a entrenarse para la guerra, pero el resto de las ciudades griegas no podríamos decir que no tenía un ejército profesional, lo componía prácticamente el pueblo y los nobles. Y como comentaba, el tema es que al final, pues los griegos hubo un momento que sí lucharon por necesidad, porque los persas intentaron invadirlos, entonces se unieron todas las polis para luchar contra los persas, las guerras ya conocidas médicas. Al final de estas guerras se surgió una Atenas por encima de las demás polis, que empezó a hacer un poco pues el control del resto de Grecia, y surgieron las guerras del Peloponeso, que al final, ¿qué es lo que consiguieron con estas guerras? Pues con este trato brutal que tuvieron los atenienses como vencedores, de ellos que se encargaron de ser, podríamos decir, la punta de lanza contra los persas,
pues crearon muchas rivalidades. Entonces al final se unieron muchas ciudades a la sombra de Esparta para luchar contra Atenas, y al final estas guerras del Peloponeso, que hubo matanza de civiles, los asedios se hicieron habituales, murieron muchísimos más griegos por este conflicto que por las guerras médicas, pues al final Esparta salió vencedora, pero el sobreesfuerzo financiero y en general de la población por el largo conflicto representó para ambos contendientes, Atenas y Esparta, un gran revés en la situación económica y podríamos decir el comienzo de la decadencia de las polis griegas. Pero es curioso estos griegos, fíjate, vamos a hablar otra vez de deporte, en este caso no de fútbol, porque es curioso que los antiguos griegos, igual que los salvadoreños, ¿no? En este caso, también eran fanáticos del deporte, como ahora, que ahora te lían ahí en el estadio del Panathinaikos, te montan un pollo. Pues todos los años celebraban por lo menos un gran acontecimiento deportivo al que asistían miles de espectadores. Se organizaban importantes competiciones en las ciudades de Delfos, Izmia y Nemea, si bien la más célebre era la que se le llevaba cada 4 años en Olimpia, en el Peloponeso. Su primera edición fue en el año 776 a.C. y se continuó celebrando durante más de 1000 años. Al final, por el rollo cristiano y tal, como decían que eran cosas paganas, pues al final las dejaron de hacer. Hasta que ya se volvió a coger la era moderna, ¿no? Con el barón de Coubertin, ¿no? Pero estuvieron, pues eso, durante 1000 años en la antigüedad hasta que llegó la religión y se los cargó. Pero bueno, la sociedad griega estaba realmente interesada en estos juegos atléticos, pero el aspecto más relevante de la práctica del deporte era conseguir la perfección corporal, porque el deporte también era un importante medio de entrenamiento para la guerra, y todas las competiciones deportivas se celebraban en honor a los dioses. El deporte unía, porque es curioso, fíjate, aparte de que estaban todo el día pegándose, ¿no? Por guerras y tal, pero lo que es las Olimpiadas unía. Venía gente de toda la Grecia para competir en estas competiciones. Y además se hacían en tiempo de paz y competías, conocías a tu rival y rivalizabas con él. Incluso, esto es curioso porque no pasa en la era moderna, las guerras que había se paraban por los Juegos Olímpicos. Cuando había juegos, los griegos suspendían las guerras y para celebrar estas competiciones. Fíjate que es curioso porque en la era moderna se han suspendido un montón de competiciones de Juegos Olímpicos por causas de guerras. Como había guerras, pues se suspendían porque no está la gente en el frente. No vas a parar en la Primera Guerra Mundial. Muchachos, venga, vámonos que vamos a poneros las camisetas, ¿no? Vamos a jugar un poco al fútbol. Entonces ese concepto que tenían los griegos, a pesar de que eran súper belicistas, este concepto tan noble entre comillas, de la guerra, quizás ahora mismo en la actualidad no se tenga. Y bueno, pues es curioso como los antiguos griegos, y ya para finalizar, voy a hacer un pequeño corte, porque claro, hay que hablar de lo que es la victoria, ¿no? Porque lo más importante de la guerra, ¿no? Es la victoria. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Efectivamente, el concepto de la guerra, la victoria. El napalm no existía en la antigua Grecia, pero bueno, esa colina olía a victoria. Qué gran película, Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, ahí con el Robert Duvall, genial. Pues los trofeos de guerra se solían instalar en santuarios, que los trofeos de guerra solían ser pues las armas que habían quitado a los enemigos, ¿no? Entonces, pues se hacían pequeños monumentos en los campos de batalla con las armas que se habían requisado a los enemigos muertos, y se hacían ofrendas espontáneas a la diosa de la victoria, ¿no? A esta victoria, que era Nike. Y por razones evidentes, pues todos los griegos hacían plegarias a esta diosa, pues porque querían ser victoriosos. Los primeros trofeos de guerra documentados fueron erigidos por los atenienses en los campos de batalla de Maratón y Salamina durante las guerras médicas. A veces se ubicaban cerca de fosas comunes donde estaban los soldados muertos, y esta práctica coincidió con el abandono progresivo de las ofrendas de armas y armaduras en los templos.
Los monumentos, trofeos de bronce o de piedra tallada se fueron convirtiendo en las dedicatorias más populares de aquellos estados y ciudades que podían permitirse pagarlos, y alrededor del estadio de Olimpia se instalaron varios de ellos. Asimismo, los monumentos funerarios en recuerdo de héroes muertos en la batalla eran comunes en todo el mundo griego. Los soldados, pues había que honrarlos, ¿no? Y como decimos, pues eso, a veces las ciudades mandaban construir grandes conjuntos escultóricos en los principales santuarios, pues para homenajear a estos guerreros que habían luchado, ¿no? Y fallecido por su ciudad. La guerra aparece en muchas de las obras de teatro atenienses. En el teatro griego, la tragedia, pues está claro que la guerra era, podríamos decir, el día a día de la Grecia antigua. Desde Esquilo hasta Aristófanes, y en los escritos de los más célebres filósofos, desde Platón hasta Aristóteles, pues siempre salía la guerra, era algo cotidiano. Y por terminar, una pequeña referencia de Aristóteles: es más difícil organizar una paz que ganar una guerra, pero los frutos de la victoria se perderán si la paz no se organiza. Hemos hablado de la guerra en la antigüedad, de los orígenes de la guerra, ¿no? Viracocha. Hemos hablado del napalm y del fuego griego o napalm de los griegos. Ah, bueno, sí, pero eso es más bizantino que en griego, ¿no? El fuego ese famoso griego era así, que todavía no sabemos cómo se hacían, que era una especie de lanzallamas que tenían en los barcos los bizantinos, que era un arma, era colosal. Alguna reacción química Sí. exotérmica. Exacto, que encima le echabas agua y ardía más, era algo... Sí, es que quería añadir, bueno, cuando hace un rato ha empezado a hablar Viracocha, que ha citado, bueno, la famosa escaramuza esta de la antigüedad, Lagués contra Uma. Viracocha, antes la has citado. Uh-huh. Sí, bueno, la has explicado como escaramuza, pero ahora mismo está realmente considerada como la batalla más antigua de la historia. Correcto, la batalla más antigua documentada. Sí, además... Exacto, porque Rubén, ahí no coincidiremos, pero otras guerras han podido haber en el pasado. Sí, coincido contigo. En estos temas que nos gustan tanto. Sí, coincido contigo. Habrá habido otras guerras, pero bueno, no hay documentación... pero bueno, es que había empezado el programa citando la guerra o la batalla más antigua documentada, que en el siglo XX era Kadesh. Luego, Correcto. en el año 1979, se descubrió otra más antigua, que es Megido. Y bueno, la más antigua ahora mismo serían, por un lado, Bangwan en China, y la más antigua sería Lagués contra Uma. Y bueno, no, simplemente que es que esta de Lagués contra Uma... para añadir algo más de información, las fuentes son muy escasas. Estamos hablando del año 2450 a.C. Ahora mismo haría 4500 años. Tuvo lugar en la antigua Sumeria, Mesopotamia. Y bueno, la única documento que hay es la estela de los buitres, que hay, es una tablilla un monumento en el Museo del Louvre de París. Y bueno, hasta hace unos años era considerada una escaramuza, pero ahora se ha analizado más este enfrentamiento y se puede calificar perfectamente de una batalla. Además es curioso porque fue una batalla muy, por lo poco que se sabe, es muy, muy primitiva. De hecho, el ejército, por ejemplo, de Lagués iba simplemente armado con unos faldones y unas lanzas alineadas, vestía un poco más. Uma simplemente se defendió con flechas. Además es curioso porque el rey Enautum, que era el gobernador de Lagués, podemos hablar del primer carro de guerra, pero curiosamente no iba estirado por caballos, sino por burros, por unos asnos, lo que es bastante
lo primitivo de esta batalla. Se sabe que tuvo el ejército de Uma unos 200 muertos, fue derrotado. Además fue derrotado por una carga lanza frontal, algo muy simple. Seguramente las tácticas estarían muy poco desarrolladas en aquel momento. Y bueno, al final Uma se convirtió en un estado tributario de Lagash, que fue el ganador. Y bueno, yo coincido con lo que se dicen ahora la mayoría de historiadores, que fue la primera batalla de la historia, documentada. Seguramente habrá habido muchas más, pero bueno, que se sepa por documento sería esta. Y Rubén, tú que eres un experto orientalista, has comentado sobre China. China es, claro, porque tenemos una gran tara al nivel de estudiar historia aquí en Occidente, que es que siempre estudiamos la historia y nos olvidamos de más allá del Oriente, de China, de la India, como si no hubiesen existido nunca. Y quizás puede ser que ahí encontremos cosas que tiran a lo mejor por el suelo pues todo lo que estamos hablando de batallas y guerras más antiguas. Puede ser que en China hubiese ocurrido algunos enfrentamientos armados mucho más antiguos de los que relatamos. Pues sí, pues mira, justo he dicho que Lagash contra Uma ha sido la primera batalla de la historia, pero es que más o menos en torno al 2400-2500 no se sabe muy bien. Tenemos una batalla que empataría con la que hemos dicho de Lagash y Uma en Mesopotamia, y es la batalla de Ban Quan. Que esta batalla tiene la particularidad de que es la primera batalla en China en el que los dos bandos confrontados van a ir a matarse. ¿Y esto por qué le sonará extraño a la gente? Porque antes en China existían lo que se llamaban guerras o batallas simbólicas. ¿Qué es esto de guerras simbólicas? Se dirán los oyentes. Pues bueno, eran guerras de reinos, pero que estaban pactadas y bueno, que funcionaban mediante una serie de normas y lo controlaban árbitros de reinos neutrales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, pues estaba prohibido atacar por la espalda, atacar por los flancos. Vamos, lo que es la táctica de envolvimiento estaría prohibida. Te vendría el árbitro y te diría, quieto parado, tú no puedes atacarlo por la espalda, tienes que atacar de frente. Es curioso. También dar un espadazo cuando la izquierda estaba desprotegida era también ilegal. Te venía el árbitro y decía, esto no puedes acceder. El lanzamiento de proyectiles estaba muy limitado, solo en determinadas circunstancias. ¿Qué pasa? Que estas batallas acababan y normalmente o no había muertos, o si había muertos eran muy pocos, y la mayoría eran por accidentes, porque es que se evitaba que muriese la gente. ¿Cuándo acaba esto? Y empiezan los ejércitos a matarse. Pues bueno, pues sería en la batalla esta que he dicho, Ban Quan, que sería contemporánea a la de Lagash contra Uma. Y bueno, esta batalla la libraron dos pequeños reinos, el de Shenang, que dirigía el emperador del fuego, y el reino de Youxiong, que lo dirigía el emperador amarillo. Este fue el ganador de esta batalla, y aquí sí, fueron dos ejércitos de línea que se confrontaron y hace 2500 años, y bueno, y acabó la tribu Yaxion, el reino este Yaxion, imponiéndose a Shenong. Y aquí podemos documentar la primera batalla en la que se matan los chinos. Antes eran guerras simbólicas con árbitros. Pues lucha libre, ¿no? Del hace 2500 años, ¿no? Sí, una especie de lucha libre. Estos acabaron como los salvadoreños y los hondureños. No, al final el que perdía dijo, estoy cansado de perder, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Pero es curioso porque en esos conflictos chinos... Se sabe quién, el caso es que fueron los dos ejércitos y al mismo tiempo se atacaron. O sea, no se sabe quién fue el primero en romper esto. Sí. Pero bueno. Yo me imagino al árbitro... Napoleón, expulsado. Claro. Yo me imagino al árbitro. O sea, uno que te va a matar o que le van a matar y llega... esto no puede ser. Pero bueno, ¿qué me estás contando, tío? Es que tiene que hacer un corte en el frenesí, en el favor de la batalla. Que tiene uno, tío, esto no puedes hacer. Yo creo que... ¿Pero qué me estás contando? Con la espada que tengo en la mano me vas a decir a mí que me sacas tarjeta. Pero era otro concepto de guerra. Realmente ahora el concepto de guerra que conocemos... Guerras simbólicas, sobre todo jugaban mucho el honor. Vamos, que si tú no cumplías las normas y te cargabas al contrario al árbitro, pues bueno, eso yo supongo que eso en China, que el honor, también estamos hablando de la época del confucianismo, que todos estos valores
estaban tan considerados, vamos, yo creo que era tu fin. Si tú incumplías una norma, era tu fin político, seguramente. De hecho, esto me está recordando a los combates medievales cuando había, en vez de confrontarse dos ejércitos, lo que se hacía era seleccionar un campeón cada ejército y con un tipo de normas esas se batían, en vez de batirse los dos ejércitos, se batían los dos campeones con unas normas, con un, como dices, un juez imparcial, que de hecho si había un tío con una ballesta que en el momento que alguien incumpliese una norma, el árbitro daba la orden ese que ha hecho trampa y le atravesaban el corazón. Al calvo. No había caído un poco los torneos. Pero sí, serían torneos con esa normativa que es algo parecido. Pero como en el ajedrez, ejército. Sí, un ajedrez humano como en Los Simpsons, el señor Vance. Bueno, ahora me estoy acordando yo de que mi abuela me decía que es que, claro, si dos no riñen si uno no quiere. Y yo creo que este concepto es totalmente real porque dices, claro, si tú no quieres pelear, pues no hay guerra, ¿no? Pero me estoy acordando ahora lo que comentamos antes de entrar en antena, ¿te acuerdas, Rubén? La guerra entre China y el Tíbet, que podríamos decir que Tíbet en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, era un reino, un país ultrapacifista, ¿no? Que no... Sí, tenía ejército, pero lo justo, vamos, algún ejército casi, vamos a decir, simbólico, porque un país tiene que tener un ejército para ser alguien. Pero vamos, y para un territorio que es muy fácil de defender, el Himalaya, si hubiesen invertido una estructura militar, por lo menos para defenderse, pero es que no... Es decir, el pacifismo podía tanto que al final eso fue su condena y fue su caída. Efectivamente, ahí es el caso de que dos no riñen si uno no quiere. Ahí se equivoca ese dicho, porque el Tíbet no quería confrontación y lo que hizo China es aprovechar, oye, pues si no quieres luchar, pues más fácil me lo pones, ¿no? Te paso por encima y arreando. De hecho, más que ejército eran guardias de seguridad, básicamente lo que había, y muy muy mal equipados. Hubo una emboscada que, bueno, que a los chinos que iban armados con Kalashnikov les atacaron con flechas, con arcos y flechas. O sea... Era una cosa un poco absurda, la verdad, y al final terminaron convirtiéndose en eso que odiaban. Ellos odiaban el militarismo y acabaron convirtiéndose en una dictadura militar por no haber tenido un ejército para defender esos valores, realmente. Bueno, un programa muy interesante y bueno, quiero terminar este programa, pues... Qué mejor manera de terminar, ¿no? Que con un rezo a Crom, ¿no? Es importante terminar un programa de esta entidad, ¿no? Con un rezo al dios Crom, ¿no? Para que me dé fuerzas y acabe con todos mis enemigos y me dé la venganza. Crom, jamás te había rezado antes. No sirvo para ello. Nadie. Ni siquiera tú recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No. Lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos. Eso es lo que importa. El valor te agrada, Crom. Concédeme, pues, una petición. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, vete al infierno. Pues con este broche de oro, ¿no? Terminamos este intensísimo programa en el que hemos hablado de guerra. Y bueno, esperemos que en un futuro, ¿no? Las guerras tornen en no sé, en un mundo mejor. Que se transforme en un simple juego. En un simple juego, exacto, sí, exacto. Volver a esa antigua China, ¿no? En que, mira, 10 con un misil balístico a los hombros, así en un tablero, se mueve para allá. No, pero no te puedes mover hacia la derecha. Pero sí, porque realmente las guerras, muchas veces se ha buscado el honor, lo que comentabas, Lady Manila, buscar las medallas, ¿no? La satisfacción personal, la adrenalina, y realmente las guerras, lo que es la guerra, el concepto de guerra al final realmente únicamente trae destrucción, no hay nada bueno. Viracocha. Y además para la raza humana se ha conseguido más cooperando que peleándose.
No, y además mirando desde un concepto universal, anda que no hay historias por ahí, y como no aprendemos a movernos juntos, esto al final seguramente se vaya al traste. Pero bueno, pues muchas gracias, Lady Manila, por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Heredero, y nuestro Charlie Khan, por haber estado hoy aquí. Haber estado aquí. Exacto, te he puesto hoy Conan, ¿eh? Sí. Hoy me voy muy contento. Exacto, contento. Hoy te vas contento. Bueno, Rubén, guerras. Y recordar, el 6 día de hora H, nos vemos en el Alcázar, allí. Ahí nos vemos, en el Alcázar, 19:00. Exacto, allí estaremos, con las tropas preparadas. Y Viracocha, hoy tu faceta de viajante pacifista se ha ido un poco al traste, ¿eh? Hoy me ha tocado mirar el lado oscuro. Sí, pero bueno, la próxima vez, claro, el Yin y el Yang, no puedes estar todo el día de buen rollo, sino qué aburrimiento. Tiene que haber un punto oscuro. Que sea. Exacto, hoy te ha tocado ese punto oscuro. Pues muy bien, caballero, un abrazo, nos vemos. Buscaremos soluciones juntos. Efectivamente, fuerza y honor. Y combinar a nuestros oyentes a que nos sigan escuchando aquí en el Chupacabras de Onda Polígono para aprender esa parte de la historia desconocida. Y, por supuesto, no olvidéis abrir los ojos y despertar. Hasta el próximo programa. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.